Buenas noches, hermanos y hermanas, y todos los que nos escuchan en diferentes lugares, no solamente del país, sino hasta donde lleguemos. Somos de la red de teólogos del Perú, ¿no? Hoy día, como todos los fines de mes, fin de mes, tenemos un compromiso con todos los que nos oyen y seguidores de la red, hacer una conferencia. Hoy, domingo 28, ¿no? Tenemos la conferencia que se llama la religión como el opio del pueblo. ¿Sí? Vamos a tener que explicar un poco eso que significa. Queremos un poco dialogar sobre esa expresión que hizo Marx, ¿sí? Y bueno, les presento aquí a mi estimado hermano Claudio Pérez de Chile, ¿sí? También les presento a Alberto Sánchez y Alberto Mota, que son de la Red de Teólogos de Perú, mi persona también de la Red de Teólogos de Perú. Así que le damos la bienvenida a esta charla, a esta conferencia, a este diálogo, ¿no? Sobre esa expresión que tanto causó de repente malestar dentro de la iglesia, ¿no? Entonces, antes de empezar este diálogo, quisiera leer algunas cositas sobre el contexto del pensamiento, de este pensamiento de la religión como opio del pueblo. Quiero leer algunos párrafos de una especie de resumen, ¿no? Para poder que los oyentes entren en contexto, ¿no? No es que uno sea marxista, cuando hablamos de Marx, no quiere decir que uno sea marxista, no es eso, ¿no? Sino que queremos ver esa expresión que hizo Marx en su época, la religión es opio del pueblo, qué significó bajo ese contexto y si esta expresión y bajo el concepto que tenía Marx también nos habla hoy a nuestra iglesia, ¿no es así? Entonces queremos un poco discutir, debatir eso. No se olviden que, vuelvo a repetir, acá no es que uno sea marxista o no sea marxista, o sea seguidor de Marx o no sea seguidor de Marx, no. Estamos hablando de un filósofo. Marx es un filósofo materialista. Y de esa vida vamos a estudiar, vamos a analizar. Porque la iglesia, ¿no? Ha debido, por ejemplo, dar una respuesta ante esa expresión de Marx que tuvo aquella época. ¿No es así? Pero nosotros no vamos a dar una respuesta, pues, para esa época, pues sería retroceder, sino queremos dar una respuesta para nuestra propia época, para el siglo XXI, que estamos viviendo, a ver hasta qué punto el pensamiento de Marx tiene alguna verdad para nuestra situación que vivimos hoy, ¿no? Cuando hablamos de Marx, no significa que uno sea marxista, porque el marxismo es una interpretación de lo que hace Marx, del pensamiento de Marx, ¿no? Así que acá solamente queremos analizar esta frase tan profunda, hermano, y que nos debería llevar a la iglesia a una reflexión también profunda, ¿no? Hay que salir de lo que dijo Platón, ¿no? Hay que salir un poco de la cueva. Está metido en la cueva, ¿no? Está viendo la sombra solamente metido en la cueva, pero hay que intentar salir, intentar responder, ¿no? Lo que el mundo cuestiona de la iglesia, ¿no? Y tratar de responder eso que es. Entonces voy a leer, sin más, voy a leer algunas cuestiones sobre esta expresión y su contexto. Dice, la religión es el opio del pueblo, es una traducción de la frase original que está en una revista que se llama Contribución a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, ¿no? Contribución a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, publicado en el año 1844 en un periódico. La frase se halla en una parte del escrito, esta frase se halla en una parte del escrito donde Marx expone sus ideas en torno a la religión.
y significado para el pueblo. Dice, la religión es el suspiro de la criatura atormentada. Interesante. La religión es el suspiro de la criatura atormentada. El alma de un mundo desalmado y también es el espíritu de situaciones carentes de espíritu. La religión es el opio del pueblo. Así es el texto. Ese es el texto. Total. No nos hemos leído solamente una frase, pero el texto es este. ¿No? El texto, voy a repetir, dice, la religión es el suspiro de la criatura atormentada, el alma de un mundo desalmado, y también es el espíritu de situaciones carentes de espíritu. La religión es el opio del pueblo. Por ello, dice en ese párrafo, Marx llama a renunciar a la religión, a su dicha ilusoria, a su dicha ilusoria, a su promesa de un mundo mejor después de la vida miserable. Pues considera que la religión es síntoma de la necesidad ilusoria del pueblo. La religión es síntoma de la necesidad ilusoria del pueblo, condenado a un valle de lágrimas. En este sentido, Marx reconoce implícitamente la necesidad de las sociedades de una vida espiritual que dé sentido a la vida, que conduzca sus pasos y que les haga creer en el sufrimiento en este mundo es irremediable y pasajero, y que deben resistirlo, porque sus vidas de trabajos y carencias serán recompensadas en la promesa de la vida eterna en el paraíso. Bueno, eso es lo que dice la iglesia, eso es lo que dice la religión. Para Marx, pues, la renuncia a la religión en pos de la lucha por lograr una dicha verdadera en la vida real, sin postergaciones, sería lo idóneo. Una vida no sometida a las necesidades y las estrecheces que el pueblo es obligado a soportar para sostener a los opresores, es decir, las clases dirigentes, los dueños de los medios de producción y el clero. Una vida mejor en un mundo mejor aquí durante esta existencia. Es lo que propone Marx. La religión niega esa posibilidad. Por eso dice que la religión se niega a esa posibilidad, porque la religión convoca un mundo imaginario, lleno de ilusiones y promesas de una vida mejor, sin penurias ni sufrimientos, que funciona como un bálsamo para soportar el dolor y la miseria de un sistema social que oprime a la mayor parte de la población, privilegiando a unos pocos. De allí la comparación metafórica de la religión con el opio. Es que es el opio, que es una sustancia narcótica obtenida a partir de las semillas de la amapola, que tiene un efecto analgésico y tranquilizante en las personas y que antiguamente era usada como medicina contra el dolor. Así, del mismo modo que el opio funciona como una anestesia contra el dolor, limita el pensamiento, nubla la visión e impide enfrentar la realidad. Asimismo, la religión no permite ver más allá del mundo ilusorio. Vuelvo a repetir, asimismo, la religión no permite ver más allá del mundo ilusorio que ha pintado, con sus amenazas de castigo eterno en caso de rebeldía y su promesa de paz eterna. Más o menos son algunas cuestiones que está en el pensamiento de Marx cuando habla que la religión es el opio del pueblo. Bueno, entonces, dejo abierto a la discusión, ¿no?, que podamos tener primero, sobre lo que dijo Marx en su contexto iglesia
¿no? Y su significado real de el opio, ¿no? La religión como el opio del pueblo. A ver, dejo libre para que puedan expresar de repente sus opiniones. A ver, voy a invitar primero a mi hermano Claudio, ¿no? Hermano de pastor teólogo de Chile. Como él nos ha invitado especial, entonces le vamos a dar esa, esa, esa primera participación. Después entramos nosotros, pues, con Alberto, Alberto, mi persona, un poco a ver este asunto. A ver, mi estimado Claudio, escuchamos con mucha atención. Muy bien, muchas gracias, Pastor José. Y bueno, aprovecho de agradecer también la invitación a participar en su programa. ¿Verdad que este es un programa prácticamente ya consolidado, ¿no? Porque tiene sus años, ya tiene su tiempo este programa. Y por aquí han pasado, bueno, muchas personas y es un programa que ha transmitido enseñanzas, ¿cierto? Aprendizajes notables y muy significativos. Así es que agradezco al pastor José por esta invitación y por supuesto a la red de teólogos del Perú también, que igualmente está representada aquí por el hermano Alberto Sánchez, ¿cierto? Y nos saludamos hace algún momento como secretario de dicha red. Y Alberto Mota también, que igual participa en esta red de teólogos. Así Así es. que muy agradecido. Es un honor realmente estar en este programa al encuentro con la Biblia, digamos, que ya es un programa que tiene su trayectoria. Bien, bueno, el tema es un tema interesante, ¿cierto? Y es complejo en realidad. Las cosas, prácticamente todas las cosas humanas son muy complejas. Y lo que quería mencionar antes de entrar a comentar, bueno, algo que se dijo, no sé si lo dijimos en interno, ya me perdí un poco en relación al tiempo, pero bueno, esa declaración, cuando Marx escribe esa declaración, él tenía 25 años, y fue publicada más o menos entre noviembre de 1843 y enero de 1844, más o menos en ese lapso de meses, digamos, entre fines del 43, 1843 y principios, ¿cierto?, de 1844. Bueno, aquí yo quisiera mencionar lo primero, eh, Marx, él es de origen judío, ¿ya? Por lo tanto, él tiene una cosmovisión del mundo, ¿verdad? Y es una cosmovisión, yo diría, integral e integradora. Eso es súper importante poder entenderlo, porque lo que pasa es que a veces nos cuesta un poco, porque nuestro cristianismo occidentalizado, ¿cierto? Es dualista por naturaleza, o sea, hemos heredado el dualismo de los griegos y ahí donde nos enfrentamos, ¿cierto? Con la visión más unificada del pensamiento judío, digamos, el pensamiento hebreo, aunque el pensamiento judío igual en su momento, ¿verdad? Con Alejandro Magno y todo aquello, igual sufrió una influencia muy grande, ¿cierto? Del dualismo griego, digamos, pero se mantiene en general aspectos principales. Entonces, cuando Marx dice, bueno, la religión es el opio de los pueblos, o el opio del pueblo, a mí me parece que él primero está manifestando una preocupación profunda por la persona, por los seres humanos. ¿Ya? Eso es importante porque él ve, ¿cierto? Él va a concebir, ¿cierto? La religión como un producto, ¿cierto? De los poderes gobernantes, ¿cierto? Del capitalismo principalmente, ¿verdad? Explotador, por supuesto, pero no niega, y eso es bien importante entenderlo, Marx no va a negar la conciencia religiosa del ser humano. ¿Ya? Eso es súper importante que lo entendamos, porque, claro, la religión es el opio del pueblo, listo. Y es por eso que el pastor José hizo la lectura para que nosotros, ¿cierto?, entremos en contexto, y eso es importantísimo. O sea, partimos de una base y tratar, ¿cierto?, de entender ese contexto. Entonces, aquí el opio es en cuanto que la religión se presenta como un elemento, ¿verdad?, que es expresión de ese capitalismo, ¿verdad?, explotador y que destruye al ser humano. Entonces, en ese sentido,
esa religión se va, al mismo tiempo, se va a constituir en una especie de calmante frente a todas estas situaciones, frente a todas estas heridas, por así decirlo, que produce entonces el capitalismo. ¿Ya? Eso es súper importante poder entenderlo, es decir, hacia dónde va la crítica, ¿ya? Hacia dónde Así es. va la crítica, ¿ya? Así que seguimos, ¿cierto, Pastor José? Sí, sí, Paso a sí. la... ¿Sí? Me Para que... parece, bueno, sí, yo creo que por ahí vamos, ¿no es así? O sea que dentro de todo el pensamiento marxista crítico, como tú dices, Marx tiene una preocupación, ¿no es así? Porque la religión se supone que es el espíritu del mundo, es decir, que la religión, en vez de ser el espíritu del mundo, pero realmente no hay ese espíritu en el mundo, ¿no es así? Porque la religión oficial, católica o protestante, supuestamente que se ha coludido, ¿no es así?, con el poder. Exacto, Y no claro. se olviden aquella época, ¿no? Y no se olviden aquella época, estamos en una época de la industrialización que ha causado una serie de pobreza, miseria total, especialmente en Inglaterra, ¿no es así? Bueno, Entonces, Marx va a ser testigo de eso, ¿no? Porque él pasa su experiencia en Inglaterra, digamos. así es. Entonces hay y la fe, ¿no es así? En vez de hacernos ver la realidad de que estamos viviendo, lo que bueno, lo que diría, pues, ¿cómo se llama el padre? Este, ¿Cómo se llama? De, de la trilogía de liberación, Gustavo Gutiérrez. Gutiérrez decía, ¿no? El pecado social. Eso no se ve, ¿no? En ese tiempo no existía el pecado social, solamente era una cosa de que la gente viendo en la tierra, ¿no es así? Y la fe cristiana de aquella época solamente se limitaba a decir, bueno, pues está bien que sufras aquí, pero al final de cuentas tú vas a tener un paraíso cuando tú mueras, ¿no? O sea, el sufrimiento, como diciendo, el sufrimiento que tú tienes aquí es algo natural, pero lo que te espera, ¿no? Es al final de cuentas la vida eterna. O sea, que está naturalizando el sufrimiento. O sea, la religión hace que el sufrimiento sea de las personas, de la miseria del hombre en la tierra, sea algo natural, ¿no? Y le estamos Claro, ofreciendo solamente, ¿no? El cielo. Ahí tú vas a es descansar como, ahí. y esa precisamente es esa escatología, digamos, ¿cierto? Esa escatología cristiana, eh, lo que Marx va a criticar. Porque, y ahí está la preocupación de Marx por el ser humano, porque él quiere soluciones aquí y ahora. Así Eso es, es lo interesante. Claro, aquí y ahora, porque la religión que dice, bueno, la religión escatologiza todo. La así es. religión escatologiza todo, y ojo, porque hay una crítica de Marx hacia los judíos, que es bien interesante, incluso llega a ser antisemita. La religión cristiana escatologiza todo, y los judíos lo que hacen es transformar el dinero en un fetiche, en un ídolo. ¿Ya? Ajá. Entonces, así que, bueno, y ahí está el tema de la religión, ¿no? O sea, tanto contra el cristianismo, ¿cierto?, como el judaísmo. Y es una crítica, mira, Marx hace una crítica, pero a un tipo de religiosidad en su época. ¿Es así? Es una religiosidad que ha tenido influencia del pensamiento griego, ese dualismo entre lo más importante que es la cuestión espiritual, que la cuestión material. O sea, la corporidad no es importante. La cuestión visible, lo material, no es importante. Lo más importante es lo inmaterial. Y eso es una influencia y ha venido totalmente avasallando el pensamiento cristiano. Entonces, Marx se topa con ese tipo de cristianismo, que no es el cristianismo de Jesús, por ese caso, o por lo Claro. menos la idea de Jesús. Jesús no era cristiano, pero por lo menos no era la idea de Jesús. Lo que la idea de Jesús es el reino de Dios totalmente diferente, un Dios concreto en la tierra que se interesa en las cosas terrenales y va a actuar aquí en la tierra porque tiene que cambiar las cuestiones aquí en la tierra. ¿No es así? Es Como dice la él, frase,
Pastor, la frase que me acuerdo, ¿no? Jesús predicó el reino, vino a la iglesia, ¿se acuerda? Así pues, así es. Es más o menos esa es la cuestión, ¿no? O sea, él hace una crítica que la iglesia ha debido reflexionar sobre ese asunto y Exacto. no tacharlo, pues ha debido reflexionar y realmente que la iglesia debe estar interesada por los problemas de los hombres y mujeres aquí en la tierra, ¿no? ¿Cómo aliviar el sufrimiento de la gente aquí en la tierra? Alberto, ¿quieres hablar? A ver. Mira, yo creo que habría que ver este elemento que usted está mencionando con respecto a la comunidad de fe. Creo que Jesús cuando predicó sus seguidores y el resultado de la predicación de ellos fue el resultado de la comunidad de la fe. Y esa comunidad de fe era compartida, una, una comunidad que no solamente pensaba en el cielo o una felicidad fuera de esta tierra, sino también de compartir juntos. Dice por eso la Biblia, aun cuando dice ahí que ellos compartían el pan, ¿no? Y compartían este, el templo, las oraciones y todo lo demás. Y el compartir el plan desde lo que es lo que es lo eucarístico, lo que es sacramental, eh, no solamente era ese aspecto, sino también la vivencia. Dice en otra parte en Hechos de los Apóstoles que ninguno decía ser algo suyo, sino que era compartido con otro. Entonces, eso creo que es valorativo. Y uno dice, no, es que eso fue un momento nada más en la vida cristiana, un momento en la faceta de la iglesia. Yo creo que la iglesia y, sí tuvo su problema y digamos, su desvío cuando por querer defender la doctrina o, digamos, hacer uso digamos, de aspectos que la filosofía comenzaba a trabajar y las herejías que traban, usó la filosofía y metió el dualismo de alguna manera, ¿no? Ese dualismo ha llevado a la iglesia a pensar en un mundo temporal y un mundo eterno, y que el mundo temporal no importa, ¿no? Que lo que más importa es lo de la eternidad. Y creo que los dos mundos, digamos, de alguna manera, tienen el mismo valor para Dios. Tienen el mismo valor, porque si no hubiera sido ese valor, entonces ¿para qué hubiera venido Jesucristo? Jesús, como el Hijo de Dios, vino a este mundo y se humanizó, tomó corporeidad, se hizo hombre, se hizo humano para salvar al hombre. Entonces, lo sagrado vino al mundo. Lo que pasa es que el mundo quiere sacralizar y la religión quiere sacralizar ese efecto y le quita la eficacia que debía tener. Una eficacia que implica un valor salvífico integral, ¿no? Recordemos, la redención que hizo Jesús fue universal, es decir, el pecado afectó al universo, a toda la creación, y Jesús cuando fue a la cruz también redimió, ¿no? No solo al hombre, sino también a todo el universo. Y esto es lo que falta por realizar, porque en Romanos aparece esa figura de que la creación está todavía, digamos, clamando, ¿no? Está atada, dice, a la esclavitud del pecado, ¿no? Y está clamando la manifestación de los hijos de Dios. Y aquí eso me preocupa, eso, la manifestación de los hijos de Dios. O sea, que la naturaleza misma está clamando, y algo que el hombre no está clamando por sí mismo nada más, pero no por la naturaleza, se ha alienado de eso. Siendo que somos creación de Dios y hemos sido sacados de la tierra, la naturaleza nos es adversa, pero nos es indiferente todo lo que pueda ocurrir aquí. Y creo que ahí viene el problema fatal de lo religioso, ¿no? Que en alguna manera el protestantismo quiso salvar, ¿no? Calvino por lo menos planteó ese asunto de la idea del destino manifiesto, de producir, ¿no es cierto? Que el hombre de Dios, en el lugar donde Dios lo ha puesto, ahí entonces puede fructificar, puede desarrollar. De hecho, que eso luego se valoró y se llevó hacia un plano economicista y materialista.
y la industrialización llevó entonces al manejo otra vez de la religión. Entonces también tenemos que decir un problema que no solamente es del lado de Roma, sino también la Iglesia protestante también de alguna manera cae en este error de lo religioso, ¿no? De aquello que estaba planteado como manejo de intereses de poder, ¿no? La religión al final es eso, en la historia uno hace un estudio de sociología de la religión y se da cuenta de el interés que hay, siempre está el rey o el profeta o el sacerdote o el chamán, ¿no? Que de alguna manera maneja los intereses de aquel que está en el poder, ¿no? Y que todos tienen que servir en esa medida. Entonces, creo que por ese lado la religión ya no es liberadora, ¿no? Es Jesús el liberador, Jesús es el Salvador que libera, pero libera no solamente nuestra alma, y que ahí viene la otra situación, ¿no? No es que Jesús vino a salvar nuestra alma solamente, no es que el alma se va a la eternidad, por lo menos en la palabra encontramos que todo el hombre, su integridad, va a haber un cuerpo, va a haber una resurrección y por lo tanto también un cuerpo glorificado, ¿no? Entonces, eso es el rescate final de lo que es la redención. Si bien la redención se hizo en la cruz, pero el acto final, digamos, de conclusión de toda la obra salvadora todavía falta. O sea que el proceso de redención continúa hasta el final y creo que por eso es necesario también el cuidado de la tierra, el cuidado de la naturaleza. Que en Apocalipsis dice, ¿no? Que la tierra, Dios dice que va a demandar y a hacer juicio contra los que hacen mal en la tierra. Y el mal tiene que ver con la injusticia, con la explotación, con el empobrecimiento, ¿no? Con la explotación de unos por otros. Creo que ese es un elemento que también nos hemos saltado de alguna manera en la religión. No lo predicamos, pero está en los profetas. Los profetas menores nos hablan acerca de eso y de la denuncia y justicia de los males. Entonces, la religión a veces avala ese tipo de cosas. Las avala en función a que, bueno, entonces la eternidad finalmente se cumplirá todo. Pero creo que el reino de Dios, y como Jesús dijo, el reino arrepentidos porque se ha acercado el reino de Dios, implica que el acercamiento del reino de Dios es ahora y ya. Y la eternidad se vive ahora, no es para el mañana, se vive aquí y ahora la eternidad. Y bajo ese aspecto, entonces tenemos que direccionar nuestra vida en esa función. Y por lo menos tratar de que la religión, de ese tipo de religión, que es opio, que adormece, que no permite una integración real de la vida, sea quitada de en medio y vivamos una espiritualidad verdadera que tiene que ver con nuestra realidad también, ¿no? Claro, interesante que el mensaje de Jesús fue un mensaje crítico, ¿no? O sea, la venida del reino de Dios era un mensaje sumamente crítico para su época. O sea, que Jesús no avalaba el sistema político que había en esa época. O sea, el mensaje de Jesús fue un mensaje, pero totalmente crítico, porque dice, al decir que el reino de Dios está acercándose, es porque se estaba en contraposición del reino del Imperio Romano, ¿no es así? O sea, estaba siendo crítico la situación del Imperio Romano. O sea, pero la religión que critica Marx es una religión que estaba a favor del sistema, ¿no? Y no que se oponía al sistema, como Jesús se opuso al sistema, era un sistema opresor, conquistador y toda esa cuestión, ¿no? Se opuso. Claro, Pues él encuentra una religión que, pues, que a favor del sistema, ¿no? O sea, cumplía, o sea, la religión cumplía una estrategia del sistema. O sea, mientras yo los exploto y los empobrezco a ellos, usted dígale, no importa, sigan así, sigan sufriendo, porque después no va a venir el reino de Dios, ¿no? Ustedes van a ir a hacer. O sea, como una especie de componenda, ¿no? La religión claro, con el poder dominante. claro. Jesús mostró eso y se fue justamente con ese sistema religioso, ¿no? De poder que estaba en ese momento.
Y creo que el cristianismo nace en Cristo, digo, ¿no? Y la comunidad de fe como una comunidad liberadora, como una religión realmente que antisistema, que va contra el sistema. Por eso que fue perseguida también. Y al final, el cristianismo de la Biblia es un cristianismo que va contra el sistema, no se junta con el sistema, no se acopla al sistema, ¿no? Eso de cumplir con la autoridad o respetar a la autoridad tiene sus límites desde esa perspectiva, porque cuando la autoridad rompe y hace injusticias, entonces no se puede avalar ese tipo de conducta, ¿no? Alberto, ¿quiere decir algo? Alberto Mota. Escuchando con atención, ¿no? Y lo que yo sí quería comentar, pues, es algo muy correcto que hay que señalarlo con claridad, ¿no? Que la Iglesia no cumplió su rol. La Iglesia debió haber cumplido su rol integral, no lo cumplió. Entonces, si no llegó a cumplir y, digamos, entró en un oscurantismo, ¿no es cierto? La sociedad, pues, naturalmente tenía que surgir, ¿no es cierto?, dos polos totalmente distintos, ¿no? Un capitalismo y un comunismo, ¿no? Ambos han tenido que ir evolucionando, ¿no es cierto? ¿No? Y en estos tiempos nosotros podemos ver gobiernos progresistas a raíz de un comunismo, porque ya ni la misma China es comunista, ni la misma Unión Soviética que se partió y cayó el muro de Berlín, no, ya no lo es. Entonces, hay que tener la realidad que primeramente no se cumplió. No se cumplió ese rol integral de cuidar a la sociedad, de defender no, al pobre, al huérfano, que tanto se demandó por los profetas. Se demandó que, que no se perdieran, pero caímos en profética, solo vamos totalmente, ¿no?, en la digregación de conceptos de iglesias o denominaciones, ¿no? Hemos caído, pues, digamos que en una, solamente la fe te salva, solamente Jesús te salva, ¿no? Esa es tu única salvación que tienes. Y hemos, como alguien dijo, no hemos llegado a ofrecer, ¿no?, teniendo hambre la fe, pero no hemos sido capaces de alcanzarle un pan al hambriento, cuando en un tiempo dado la iglesia cumplía ese rol, ¿no es cierto?, de ver por los hospitales, por los necesitados, por los huérfanos, ¿no? La iglesia dejó de hacerlo porque, entre comillas, el Estado asumió esa responsabilidad. Pero entre este avance económico, entre lo neoliberal, ¿no es cierto?, llamémoslo comunista, que ha ido progresando, pues los neoliberales es lo más fuerte, lo más poderoso, y a través de la Segunda Guerra Mundial dijeron, nos repartimos el mundo, nos repartimos el mundo. Norteamérica dijo, bueno, yo me quedo con este lado, ¿no es cierto?, pero a la vez yo voy a gobernar por todo el mundo y yo voy a hacer lo que quiero, y eso es lo que he hecho. El Chile es el laboratorio prácticamente de lo que es la política neoliberal con Pinochet. De ahí surgen los Chicago Boys que se van a repartir a toda Latinoamérica. El plan Cóndor ya es un plan descubierto, o sea, ya no es un plan escondido, aunque siguen tachadas varias partes que no se pueden saber qué más sucedió, pero ya se sabe de dónde viene, pues, prácticamente todas las dictaduras, ¿no es cierto?, que se han instaurado para tener un plan económico en toda Latinoamérica. Y ahí viene la liberación, ¿no es cierto?, que hace poco lo quiso tener Bolivia con un golpe de Estado. Ahí viene Chile, la rebelión. Ha venido Ecuador, pero se dan cuenta, los gobiernos son los que se resisten. Y esa polaridad es la que ha surgido justamente entre el capitalismo, el comunismo, digamos, como que transformándose, evolucionando para tratar ya no de ser un polo tan extremo nacionalista, sino tratar también de conllevar lo que ha hecho, pues, aunque hemos seguido un extremo total de un 82%, ¿no?, de un gobierno progresista para poder cobrar. Entonces, la pregunta es ¿qué el cristiano ver que es cierto que la salvación se debe hacer una obligación? No se es salvo, como quien diría, para ser político, pero tampoco se es salvo para olvidarse de que tenemos un rol integral que cumplir. Entonces, ahí viene ¿no?, el hecho de que como creyente no me puedo olvidar de esa parte, que debo conocer, debo saber, debo estar no solamente integralmente conectado, sino lo más difícil, integralmente al tanto de toda la información, porque hoy los fake news, engaños, mentiras existen. O sea, hemos llegado a un mundo
ahí veo todas que no quiero dejar pasar. ¿Qué mundo defendemos? Una de las cosas que hoy se están peleando bastante es que no existan los matrimonios homosexuales. Un ejemplo, nada más. Y hay otras cosas más. Entonces, hemos visto cómo se lleva, ahí está Bolsonaro en Brasil, las elecciones a los creyentes hacia ese debate, y ellos ese es lo santificado. No hay nada más que hacer. Si el país se está derrumbando, no hay medicina, si se está entregando, no interesa. Si está privatizando, no importa. Entonces, ese opio que dicen, es cierto, aún existe. La religión que debería ser, ¿no es cierto?, aquella que señale la verdad, la esconde o no la dice, ¿no? Y el que calla otorga. Entonces, esa es la realidad que hoy surge. Entonces, uno puede decir, sí, es cierto, la religión es opio del pueblo, lamentablemente sí, pero también puede decir que no. Hay otros que no vemos eso y luchamos de que la justicia, la verdad, se llegue a conocer y saber de que es Dios quien nos ayuda a comprender, a entender qué es lo justo y qué es lo injusto, cuál es el equilibrio que se debe de tener, y realmente cumplir ese rol integral realmente es bastante agotador, espiritual, física, mentalmente, es agotador, porque no puedes perderte la pista, no puedes. Es una actividad diaria de estar a tanto de todo. Perdiste. Y casos van a haber un montón. Pero que quede claro, la iglesia perdió el rol integral. Lo perdió. Eso sí, no, que quede claro. Que hoy hay un gobierno ya, llamemos, ya no comunista, ya no, eso ya no es, ¿no? Pero ¿cuál es el rol? ¿Dónde estamos? ¿Dónde nos ubicamos? ¿Quién va a predicar eso? ¿Se dan cuenta? ¿No? Entonces, ahí viene, ¿es o no es el opio del pueblo la religión? Yo considero que sí, en su gran mayoría sí. Y yo no me voy a referir al vecino del frente, a la iglesia vecina, no, me refiero a la iglesia evangélica. Porque a ellos yo estoy atento a escuchar. Que dicen, ora, esa es la solución. Pero te dicen algo, te informan algo, absolutamente nada. Y digamos, los que mantienen una posición como la que hoy estamos tratando de abrir, ¿no es cierto? Ustedes ya saben, ¿para qué les digo? Somos como que los niñitos malcriados, los niñitos malos, no, tenlos por allá. No, ellos son, no. Entonces a veces eso da temor, nadie quiere hablar, nadie quiere decir, no, mejor no. A mí, ¿cuántas veces me han dicho? No digas eso, ¿cuántas veces me lo han dicho? Pero acá estoy, ¿no? Diciendo las cosas como debe ser. Y por eso yo soy perteneciente a un movimiento, y que tampoco es fácil, porque pertenecer a un grupo social de personas, si en la iglesia nada más, imagínense a una sociedad que no vive conforme a los criterios de Dios, no es fácil. Yo creo que lo dejo ahí para dar oportunidad a que el debate se desarrolle. Gracias. Bien, Claudio. ¿Ahora sí? Sí, bueno, es bien interesante, ¿cierto?, lo que se ha dicho hasta ahora, ¿no? Yo quisiera referirme un poco, claro, por supuesto, dando continuidad, porque tenemos que llevar, ¿cierto?, un hilo conductor, ¿cierto?, elementos que se relacionan. Lo que pasa es que Marx, ¿cierto?, bueno, al hablar de la religión, ¿cierto?, como el opio de los pueblos, Marx también está refiriéndose a los sistemas jerárquicos, al poder, porque cuando hablamos de jerarquía estamos hablando de poder. Y eso es una cuestión tremendamente importante, y eso es lo que la gente a veces no entiende. Porque si Marx está en contra de la jerarquía, entonces el primer personaje que tiene que desaparecer es Dios. Claro, porque Dios es todopoderoso. Entonces, como la religión, ¿cierto?, lo concibe a Dios como aquel que ostenta todo el poder. Entonces, por eso es que Marx saca a Dios de la ecuación. Y entonces, cuando él saca a Dios, lo que sucede es que quedamos todos en en el mismo nivel. Marx lo que hace es horizontalizar al ser humano. De ahí que se hable de lo común. Eso es la esencia del comunismo, lo común.
el hecho de ser todos y todas iguales. ¿Ya? Ahora, el problema con eso, claro, y ahí es donde muchas veces cuando las cosas se sacan fuera de contexto, ¿cierto? Como se ha hecho por años, digamos, y se sigue haciendo y se va a seguir haciendo, en las personas, ¿cierto? Los cristianos, ¿verdad? Que a veces no entienden muy bien esto, rajan vestiduras y dicen, no, pero el ateísmo y no sé qué. Ya, pero el contexto es lo que hay que entender. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que la religión, como bien mencionó, ¿cierto? Alberto hace algún momento atrás, la religión de Jesús es una religión, ¿cierto?, desjerarquizada. Y eso es sumamente importante. Es una religión desjerarquizada. Y eso es lo que Jesús enseñó, porque él habla de Dios en categoría de papá, del Abba, ¿ya? Entonces, no es el Padre lejano, ¿cierto? No es el Padre todopoderoso, sino es el Padre cercano. Y es por eso que Jesús va a concretizar, ¿cierto?, la figura del Padre en la realidad de la ternura. Y él dice, y aquí está la desjerarquización de Jesús. Yo me acuerdo que la Biblia, el Nuevo Testamento dice que el más grande de todos los profetas es Juan el Bautista. ¿Se acuerda? El más grande de todos los profetas, Juan el Bautista. Pero sin embargo hay otro personaje más grande que todos, un niño. Jesús toma a un niño y dice que el que quiera entrar al reino tiene que hacerse como este niño. La figura infantil es la figura más grande que pueda existir, incluso más grande que Juan el Bautista. Y cuando estamos frente a esa figura infantil, estamos, digamos, dejando de lado todo tipo de jerarquía, donde la comunidad es horizontal. Ese es lo genuino de esto. Y entonces, como muy bien mencionaba Alberto, y trato de complementar un poco, por eso es que la religión o la práctica de fe de Jesús, ¿cierto? El movimiento de Jesús antes de la iglesia, en realidad, porque de eso estamos hablando ahora, el movimiento de Jesús antes de la iglesia. Lo que pasa es que aquí le da un verdadero batazo al Imperio Romano. Porque en el Imperio Romano el emperador es Dios. Y en el Imperio Romano existen jerarquías, existen castas. Entonces, como dice un autor, lo que hace Jesús, ¿cierto? Y lo que hace Pablo en la epístola a los romanos, porque la epístola a los romanos es muy interesante en ese sentido, va a ser una declaración de guerra al imperio. Eso es tremendo. Es una verdadera declaración de guerra el cristiano. O sea, la enseñanza de Jesús es una declaración de guerra al imperio. Entonces, el tema ahora es el siguiente. ¿Cómo es que la religión emplea la categoría Dios como elemento para ostentar el poder? Y de esa forma, ¿cierto?, utilizando a Dios como elemento para ostentar el poder, se coloca al nivel y como al servicio del capitalismo explotador. Y es precisamente eso es lo que Marx quiso atacar. Y en ese sentido yo creo que estamos absolutamente de acuerdo. Y es por eso que él saca a Dios de la ecuación, porque el Dios que él entiende es ese, pues, es un Dios explotador, es un Dios jerarquizado, ¿ya? Y en cambio Jesús va a mostrar al Dios niño, ¿ya? Ahí, bueno, yo creo que esa cuestión es fundamental, ¿cierto?, entenderla. Y luego, ¿cierto?, el aspecto del libro de los Hechos, ¿cierto?, la comunidad de bienes, ¿verdad? Y todo ese tipo de cosas que van a ser elementos tremendamente importantes, ¿verdad? Donde no hay lugar a la usura, por ejemplo, no hay lugar a la mentira, no hay lugar al robo. La enseñanza de Ananías y Zafira llega a dar miedo, digamos, ¿no? Alguien que quiere aprovecharse de esa comunidad de bienes, lamentablemente muere, digamos, ¿no? Alguien quiere romper la armonía, pero sin embargo eso no se permite. El problema es que en esta figura, ¿cierto?, del capitalismo, de la jerarquía, del poder, del empresariado y todo eso, lamentablemente es una lucha por los recursos. Y el pez más grande se come al más chico. Y no solo se come al pez más chico, sino se come al pez más chico juntamente con todo lo que tiene. ¿Ya? Eso quería mencionar. Sí, me parece que sí.
sacar a ese Dios, porque ese Dios era un Dios salido, pues, como dice Marx, de la imaginación de ellos, ¿no? O sea, un Dios que tiene la imagen y semejanza de los que manejan el poder, ¿no? O sea, es un Dios que se creó a la imagen y semejanza que manejan el poder. Qué interesante, cuando uno lee las Escrituras, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, No olvidemos tampoco a El Dios de la Biblia, la época Dios, de Roma. el Dios de la Biblia es un Dios que no nace de los poderes, o de los que están arriba, sino es un Dios que es un Dios que sale de abajo, ¿no? De la gente pobre, de la gente explotada, de la gente Pastor José, esclavizada. es que sabe que eso es súper importante porque la pregunta que podemos hacer, ¿quiénes eran los protagonistas de la historia para Marx? Claro, El proletariado, pues, los pobres. así es. Entonces, recobra, ¿cierto?, una actualidad tremenda eso. Sí, La Biblia fue escrita desde los pobres y por los pobres. Ellos así son es. los protagonistas de la historia. El problema es que a través de estos años, ¿cierto?, a través de estos siglos, el protestantismo, ¿cierto?, ha ido perdiendo esa esencia. Hoy día las iglesias, lamentablemente, y por eso esto es muy triste, las iglesias están jerarquizadas. Hay muchas iglesias protestantes donde falta que al pastor le compren un trono, digamos, y le rindan pleitesía. En Entonces algunas hay, ¿eh? se ha En algunas se entendido ha hecho mal, tronos. En algunas se eso. han hecho tronos, sí. Incluso, ¿no? ¡Wow! Sí, sí, sí. Hay hasta videos de eso. Así. ¿Sí? Qué Pastores tremendo. le han hecho que la iglesia han hecho su trono para que Sí. descienda. Está, Claro, está bueno. ya son grupos que parecen más secta que otra cosa, ¿no? ¿Eh? Aquí en Perú ha habido uno de pastor que fue conocido por una situación fuerte y le sacaron justamente el video ahí donde él está de su trono, con su capa, con su corona y delante de la iglesia, ¿no? Así. Sí, sí, sí. Pero Bueno, cómo la iglesia acepta esas cosas, ¿no? O sea, uno se da cuenta que la iglesia carece de enseñanza bíblica profunda, ¿no? O sea, uno se da cuenta que la iglesia, para todo dice sí, ¿no? Para todo dice amén. Sí. no, ya no marcamos, porque antes se marcaba, por ejemplo, cuando alguien venía con una doctrina o una postura de ese tipo, pues se cortaba, ¿no? Hoy día no, se los integra y como si nada, ¿no? Se ha perdido esa esencia. Ahora, yo Sí. estaba pensando lo que decía el pastor Claudio con respecto al asunto eh, de esta, digamos, ese efecto de cómo se va viviendo el cristianismo. Yo creo que también aquí tiene que ver con nuestra visión teológica también de la vida y también de cómo pensamos de Dios. ¿Cuál es el Dios que tenemos? De repente no es el Dios liberador, no es el Dios libertador, salvador, ¿no? Y más bien es un Dios que atomizado, que solamente está para asistencia de la persona y para adormecerlo, ¿no? Adormecerlo de su realidad. Entonces ahí también tengo que ver el problema de que la formación de la iglesia, si estamos fallando en la parte educativa, en la forma del discipulado, que fue justamente Jesús mandó, ¿no? Y hacer discípulos, ¿no? Esa parte del discipulado creo que hay una consecuencia. Y de alguna manera podemos decir, bueno, que nuestros hermanos, los miembros de la iglesia, bueno, no tienen mucha culpa. Creo que el liderazgo es el problema también, ¿no? Que tienen una visión sesgada de lo que es la vida cristiana, ¿no? Sí, pues, esa es la cuestión, ¿no? O sea que, bueno, ojalá que los hermanos que estén escuchando este programa puedan un poco reflexionar, ¿no es así? Sobre la iglesia, porque es importante reflexionar sobre la iglesia, ¿no? Escuchar las críticas, ¿no es así? Las críticas ayudan a no destruir, sino ayuda a superar muchas cosas, ¿no es así? Ayuda a que la iglesia avance, la que la iglesia no se quede estancada, sino que la iglesia comience a tener ser más, ¿qué le digo? Más cercana a Jesús, ¿no? Tener más, ser una iglesia que sea discípulo de Jesús,
¿No es así? No discípulo de una denominación, no, que sea discípulo de Jesús, que se acerque cada vez más a Jesús, que entienda a Jesús, que comprenda las enseñanzas de Jesús, que escuche la voz de Jesús, ¿no? Y no otras voces, pues, ¿no? Entonces me parece que los discipulados deberían ir hacia eso, ¿no? Aprender quién es Jesús primero y conocer las enseñanzas de Jesús. Porque si voy a primero aprender mis doctrinas eclesiásticas de mi denominación, ya que estoy perdido, ¿no es así? O sea, creo que lo que deben ser los líderes es enseñar quién es Jesús, porque ese es el discípulo de Jesús. Uno sigue a Jesús, pero uno tiene que aprender es sobre Jesús, lo que él enseñó, y tener, porque Jesús enseña un estilo de vida. Eso es lo que debería estar todos los discipulados en un inicio, el estilo de vida de Jesús que todos deberían aprender, ¿no? Me parece que a veces también, pues, los discipulados hay que ver, ¿no? Los materiales discipulados hacia dónde van también, ¿no? Y qué tipo de comunidad están construyendo y qué tipo de Dios están construyendo, ¿no? Esos discipulados, o sea, que ser muy reflexivos en estos tiempos, ¿no? Mucho cuidado en esas cuestiones, ¿no? ¿Sí? Bueno, no sé si alguien quiere decir más, porque ese tema hay mucho para dar, ¿eh? ¿No? Hay mucho que reflexionar. Ojalá que le des a Lo que yo reflexionar. quería añadir era algo más, ¿no es cierto? Mira, Hay que ver cuándo se hace obligatoria la religión. No podemos dejar de pasar a Justiniano como una obligación. Entonces la pregunta es, ¿una nación está obligada a ser cristiana? ¿O la religión que profesa es una obligación? Es la pregunta que hay que hacernos. Entonces, si vamos a tener un pensamiento de que la nación está obligada a ser cristiana, yo creo que estamos planteando mal. Hay que tener una respuesta antes de eso, y por supuesto que no. No es una obligación. Entonces, ahí viene esa idea de que el poder que tenía la iglesia, pues era desmesurada, y por eso que se volvió opio del pueblo, tropiezo de los reyes, tropiezo de guerras, tropiezo de hambre, ¿no? Y por eso vienen ¿no es cierto?, las revoluciones. Se dan justamente, ¿no?, en ese sentido. ¿Por qué? Porque la iglesia llegó a ser un estorbo al desarrollo, ¿no?, del más pobre. La iglesia colaboraba, era cómplice, ¿no es cierto?, del monarca. Lo sigue siendo en la actualidad, pero lo que han tratado o lo que se está intentando sacar es a la religión del Estado. Hay que aclarar también ese tema, ¿no es cierto? Que por supuesto, que también podría ser la eliminación de la religión totalmente de una nación. Y hay que defender para que eso no se dé. Ojo, en eso también estaremos de acuerdo. Pero queda claro que una nación, por ejemplo Perú, tiene el concordato, firmado en una época dictatorial, saliendo en un tiraje, en un segundo tiraje en la madrugada escondida para pagar una cantidad de millones al Vaticano, el famoso concordato, que acá, ¿no es cierto?, están cobrando un promedio de lo que gana un primer ministro, estamos hablando de un promedio de $10,000, ¿no es cierto?, en ese sueldo. Entonces, lo que se quiere o lo que se señala es sacar a la religión del Estado. Por eso decía hace un momento, ¿no?, ha ido evolucionando, o sea, esos enfrentamientos han ido evolucionando. Hoy hablamos de gobiernos progresistas, ya no de gobiernos comunistas. Entonces, ahí viene ese detalle. ¿Toda la nación lo debe de ser? Pues no. Pues no, no podemos obligar a ser creyentes a nadie. Entonces, ahí donde viene, pues, digamos, esa falta de comprender, ¿no es cierto?, ¿no?, de hacer un castillo feudal, y lo que acaba de decir el pastor Alberto Sánchez, ¿no? No, no es el rey, es el ungido de Dios. No toques al ungido de Dios. No le digas nada al ungido de Dios. El ungido puede hacer lo que quiera. ¿Por qué? Porque él es, entre Dios y el hombre, es lo más superior que hay, es más que un ángel, no le puedes decir absolutamente nada. Administraciones eclesiásticas, que eso tendríamos que escribir bastante, que no lo hacemos por ética, lo comentamos, pero por ética no lo hacemos. Entonces, ahí viene la diferencia. Entonces, yo considero que si realmente nosotros queremos mantener a ese Cordero de Dios que quite el pecado, pues va a tener que ser no por razón del Estado. Ahora, que el Estado nos deje de lado, tampoco.
yo nunca me voy a olvidar el debate, ¿no es cierto?, si cuando se dio la libertad religiosa, la iglesia evangélica debe cobrar igual que la iglesia católica, fueron temas que se dieron en los seminarios. Yo estuve en uno de ellos, dictando uno de ellos donde me correspondía, ¿no es cierto?, en mi nominación. Y yo claramente señalaba de que no, y habían otros que sí. No, que nos paguen igual que la iglesia católica. Que nos den todo de la iglesia católica o en exoneraciones. Se tiene que seguir trayendo a través de la iglesia católica. Y eso no es igualdad. Y lo mismo ha pasado para poder abrir los centros, ¿no es cierto?, universitarios. Acá no hay universidades cristianas. ¿Pero por qué? Porque para formar una universidad, ¿qué te pedían? Que el que enseña tenga no solo teología, sino maestría. Oye, pero si acá no hay de dónde vas a sacar, tienes que dejarlo que se desarrolle para poder, no, se cierra esta, se cierra la otra. Claro que también tenían algunos errores que subsanar, como tener dentro del mismo recinto, no, no estar en planillas y otras cosas más, que también semejante, no, más de 100 hojas para leer. Pero bueno, entonces hay realidades. Entonces, yo no me quiero salir de la idea, no quiero perderme de la ilación. ¿Se va a obligar a una nación a ser creyente? ¿O a que prendan el bien como testimonio, que es lo básico? ¿Cómo se convertían? Porque a veces creemos de que no, yo le tengo que decir, confiesa. Sí, te acepto, Jesús. O sea, si no confiesa, no es cristiano. Pero solamente ese es el objetivo del creyente. ¿Esa es la salvación? No es el testimonio, no es el que vean que hace el bien, que anda bien, que se porta bien, no, que dé testimonio. Su testimonio también no es el que debe hablar. Entonces, ahí sí yo creo de que debemos. Entonces, ahí viene la idea, ¿no? Y gracias ¿no? Acá al pastor Claudio que nos decía, ¿no? Pero, ojo, una cosa es desaparecerlo del Estado y otra cosa es desaparecerlo de la estructura de gobierno. Entonces, yo creo que esa acotación podemos poner, ¿no?, como para darle, ¿no?, un segundo punto y seguir avanzando en esa línea sin perderla. Yo creo que ahí tiene que ver con el hecho de que necesitamos mantener la libertad religiosa, es decir, la libertad de conciencia. Creo que eso es claro que debe tener en una nación que se supone que quiere llevar a un consenso donde haya bienestar, donde la gente pueda en libertad tomar también sus propias decisiones, ¿no? Entonces, ahí no hay preferencia por ninguna ni por otra, porque las preferencias creo que hacen un daño. Y de hecho que al cristianismo le hizo daño el hecho de asumirse como la religión oficial de Roma y sobre todo porque después los emperadores comenzaron a mantener la iglesia, mantener a los obispos, ¿no? Darles grandes catedrales. Antes los servicios eran en las casas, los servicios eran comunitarios. A partir de la oficialización de Roma se convierte en cultos públicos, ¿no? Cultos ceremoniales, y eso es lo que hemos heredado y hoy día muchos reclaman por ese tipo de culto, pero ese no es el verdadero culto que la iglesia planteaba desde el inicio. Al comienzo, una comunidad de fe que se reunía y que vivía su fe y que vivía el servicio comunitario. Yo creo que eso lo hemos olvidado. Entonces, si hoy día se hablan de los derechos y en los derechos se plantea el hecho de la religión y de la libertad de conciencia, eso creo que debe ser un hecho que no se debe tocar, que creo que es parte de una nación. Para el desarrollo de una nación tiene que existir esto. No al apoyo de ninguna religión, ni tampoco pedir nosotros. Ahí se distorsiona y también viene la falta de libertad de poder denunciar algo que esté mal, ¿no? Del gobierno de turno, ¿no? Creo que ese es otro lado importante que tomar, ¿no? En fin, ahí vamos con eso, pero para ir redondeando el asunto, creo que el hecho de la religión como opio de los pueblos es aquello que distorsiona el mensaje, en este caso, de Jesús, si estamos hablando de la religión cristiana. Creo que hay una mirada de Jesús que me parece que es distorsionada
no solamente desde el lado de la religión tradicional u oficial en nuestras naciones, sino que también dentro de las, digamos, las diferentes iglesias y corrientes cristianas, no se está mostrando al Cristo de la Biblia, no se está mostrando ese Cristo vivo. Parece que por ahí hay un problema. Y esto no viene de ahora, ¿ya? Aquí tengo el libro de don Juan Amacay, ¿no? Un misionero escocés, Sí, y lo que él dices. escribió ese libro, El Otro Cristo Leo. Español, inspirándose en lo que habían hecho los españoles cuando trajeron la religión y el Cristo que habían traído, que era el Cristo de la espada. ¿Ya? Hoy día tenemos el Cristo de la prosperidad, el Cristo que está al servicio de los intereses de algunos, pero la demanda del Cristo Señor, del Cristo Rey, del Cristo soberano de la tierra, ¿no? Creo que eso falta. Me parece que por ahí hay falta. O sea, Alberto estaba hablando de los ungidos, de los que representan a Dios. No hay intermediadores. No somos intermediadores ni mediadores frente a Dios, frente a la congregación. La iglesia tiene que aprender a depender de Dios, a dirigirse a Dios directamente y a encontrar a Jesús como su verdadero mediador, ¿no? Los pastores solamente somos los facilitadores. Y por otro lado, la iglesia es los creyentes, son los ungidos, lo dice Juan. Somos los ungidos, todos. No hay uno ungido en especial dentro de la iglesia. Entonces, esa función que ocurrió en su época, cuando cuando se dio esa idea del primus inter pares, o sea que un obispo sobresalía sobre los demás, cuando la conexión era todos eran iguales, ¿no? Todos eran inter pares, ¿no? Obispos inter pares, todos igual, y la iglesia también es igual, no hay ahí ninguna diferencia, pero comenzó con este aspecto de primus inter pares, el primero entre todos, y ahí vino la deformación del hecho religioso que hasta ahora vivimos. Y eso me parece que ha canalizado también, como ya mencionó nuestro hermano Claudio, a la iglesia protestante. Y había que aclarar acá, ¿no? De un sector nada más, yo creo que tendríamos que mirar también nuestra tradición cristiana, ¿no? ¿Qué cristianismo evangélico tenemos en Latinoamérica? Sería una buena pregunta o un buen tema para la siguiente, ¿no? 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 El cristianismo evangélico en Latinoamérica. ¿Cuál es ese cristianismo evangélico? ¿Es verdaderamente protestante? ¿Tiene las características de los principios bíblicos? ¿O es solamente una faceta de aquello que ha quedado de la religión, ¿no? Y que lo hemos valorado de sagrado, de espiritual, de bueno, ¿no? Y que tiene su efectividad, ¿cierto? Mucha gente así, con todos esos defectos, se ha encontrado con Jesús. Nosotros nos hemos encontrado con Jesús desde esa perspectiva. Pero también al ir a la palabra y encontrar el mensaje de Jesús, nos damos cuenta de que estamos en una crisis religiosa. Creo que si hablamos hoy día del opio de los pueblos, la religión está más bien en una crisis. Hay una situación grave que no lo decimos, no lo queremos decir, no queremos hablar de esto, pero sí creo que es necesario. Y también ver las propuestas de qué hacer también, ¿no? Para enrumbar a la iglesia, porque me parece que con esta visión no vamos para adelante, no vamos a ir a ninguna parte. Necesitamos hoy día una renovación, una nueva, lo que algunos llaman avivamiento. Yo creo que necesitamos una nueva reforma, ¿no? Un renacimiento de la iglesia. Sí. Así es. Para acabar con mi hermano Claudio. A ver, hermano Claudio, Sí, bueno, contigo acabamos me parece muy esta interesante todo pequeña conversación. sí, lo que hemos podido compartir, ¿cierto? En esta noche. A mí me parece que hay un llamado profundo que se nos hace acá, ¿cierto? Yo no sé si, ¿cierto? Es Jesús quien nos está llamando,
pero también en algún momento se dijo que, bueno, si los que tienen que decir las cosas no las dicen, las piedras van a clamar, ¿ya? Y tal vez podríamos hacer también esta interpretación de esa forma en este momento, ¿no? Marx también nos está llamando, está llamando al cristianismo a una transformación, a un cambio, ¿cierto? Yo creo que ahí hay un elemento importante, hay una palabra que se está usando mucho hace algunos años, ¿ya? Claro, a veces se usa y muchas personas no tienen ni idea de qué significa, digamos, pero yo creo que aquí sí se puede entender en este contexto. Necesitamos de construir, y necesitamos de construir, ¿cierto? El cristianismo, porque está traslapado por una cantidad de, ¿cierto?, de estratos, ¿verdad? Y al final, bueno, ¿qué cristianismo tenemos a estas alturas, ¿no? Después de 2000 años. Entonces es necesario de construir para llegar, ¿cierto?, a Jesús mismo, digamos, ¿no? A sus enseñanzas. Y en ese sentido, bueno, como mencionaba hace algún momento, ¿cierto?, Jesús nos llama y las piedras también claman. Y Marx nos interpela, ¿no?, en ese sentido, diciendo que la religión es el opio de los pueblos. Entonces, desde ese punto de vista, a mí me parece que hoy día las iglesias cristianas, ¿cierto?, las iglesias evangélicas que representamos, las iglesias protestantes, somos invitados a terminar con el escapismo, con el evasionismo de la realidad. Esa idealización platónica, ¿cierto?, que se heredó vía San Agustín, ¿cierto?, en el protestantismo. Yo creo que llega el momento en que reflexionemos y entendamos que el evangelio es una cuestión material también. Aquí hay una realidad material. Terminar, ¿cierto?, con ese gnosticismo, si ustedes quieren, gnosticismo que a veces no, o docetismo, no esas apariencias de cosas. Entonces, entender que el verbo se hizo carne, ¿cierto? El verbo se tabernaculizó, como dicen algunos traductores, sugiriendo que esa es la palabra, se hace tabernáculo, se hace tienda, se hace realidad. Y yo creo que ese es el evangelio que es necesario que las iglesias de hoy, evangélicas, cristianas, ¿cierto?, protestantes que representamos, podamos rescatar. Y eso significa una invitación a ir al texto bíblico, a ir a la Biblia, ¿cierto?, como está ahí. Y yo quiero ser bien directo en esto, hermanos pastores. Ir a la Biblia, al canon, como está, ¿cierto? Porque muchas veces entramos en la crítica de las formas, en la crítica de todo esto del método histórico crítico, al final quedamos con retazos. No, vamos al texto canónico, completo, como está dado. Ahí está hablando Dios también. Y ese es el llamado, creo, que nos hace a terminar con este escapismo y este evasionismo, y nos invita al Señor a hacernos carne también, como Él se hizo carne. Eso. Bien, mi estimado Claudio, no será la última vez, ¿no?, ni tampoco la primera que te vamos a invitar. Ya es una persona muy conocida, ¿no? Y también puedas participar con nuestro grupo, pues con nuestra red, ¿sí o no? Muchas gracias, Pastor José. Muy amable. Así que vamos a tener más charlas, ¿no?, sobre puntos candentes. De repente las personas no quieren tocar ciertas llagas, pero nosotros, como responsables delante de Dios, ¿es así?, y como tipo profetas, ¿no?, en este mundo, bueno, a veces las personas no quieren tomar, ¿es así?, pero son necesarias, ¿no? Así que te agradezco, Claudio, que nos haya podido acompañar esta noche, ¿no? Alberto, los dos Alberto también, ¿no?, que somos parte de la red. Así es que esperamos que los que nos han escuchado, todas las personas que nos han podido escuchar, puedan también reflexionar, ¿no es así? ¿Cómo estamos como iglesia, ¿no? ¿Hacia dónde debemos ir? ¿Cuál es nuestro rumbo que debemos realmente retomar, ¿no? Y podamos, siguiendo, pues, simplemente creciendo. Y
como dijo el apóstol Pablo, Efesios 5:1, hay que imitar a Dios, ¿no? Como hijos amados, hay que imitar a Dios. Eso dijo el apóstol Pablo. Entonces, sea esa nuestra consigna, ¿es así? Y bueno, gracias y ya será hasta el próximo tema, ¿no? Que Dios lo bendiga a cada uno de ustedes. Alberto, ¿quiere decir algo para terminar? ¿Cuál de los dos? Muy bien. Entonces, que Dios lo bendiga, hermanos, hermanas. Bendiciones, oye. Gracias a Dios por Todos todo. los Bueno, que nos este han ha sido- escuchado, también que sean... Estén muy bien, un gusto. Gracias, hermano Claudio, A por ustedes, tu hermano. presencia. Un placer Y, conocerlos. y también, bueno, nosotros, bueno, somos un grupo mayor, solamente hoy hemos estado 3 aquí representando. Josías, gracias a Dios, ya está libre, está sano completamente. Podemos obrar de Dios ahí en su vida y ya salió de todo peligro. Y está en casa y recuperándose. En el caso de Alex, creo que está mandando una nota en este momento. Carlos no ha podido estar, en fin, y Jorge también faltó. Bueno, de todas maneras, aquí estamos y para los otros siguientes temas vamos a ir avisando también, compartiendo en esa línea, ¿no? Hacer también un análisis, autoanálisis nuestro, es uno de los temas más candentes que hemos tomado en este tiempo. Creo que es uno de vital importancia. Luego hablaremos de otro tipo de situaciones también a la luz de la palabra y a la luz de las reflexiones que debemos de realizar de nuestra propia realidad y de nuestra iglesia. Creo que por eso ahí está el quehacer teológico, ahí está la necesidad de entendernos y como ya decía el hermano Claudio, vivir un cristianismo concreto, ¿no? A un Dios concreto. Y también, por supuesto, tomando al hombre esa sensibilidad humana que necesitamos tener, que somos también seres humanos, creados por Dios, humanizados por Dios. O no nos olvidemos que el soplo de Dios hizo al ser humano un ser viviente, dice la Biblia. Y yo lo he tratado eso como una persona, un ser humano. Dios, con el soplo de vida, lo humanizó al hombre. Y eso es lo que Jesús también vino a hacer. Es decir, él a humanizarse también ha exaltado esa humanidad que tantas veces ha estado despreciada, ¿no? Y hay que amar a Dios y hay que amar a nuestro prójimo. Creo que ese es el inicio, el principio que la Biblia nos muestra, que es el principio de la vida cristiana. Si hiciéramos eso, creo que tendríamos un cristianismo que hubiera revolucionado, hubiera tocado todo el mundo y el mundo sería diferente si que hubiera sido así, ¿verdad? Pero no es tarde. Creo que hay que seguir adelante en lo que algunos llaman utopía, pero que tenemos que vivir esa realidad en Cristo. Amén. Amén. Bien. Estamos viendo entonces. Gracias, Claudio, que te... Igualmente, bendiciones, Alberto. un gusto. Que estén muy bien. Gracias, Pastor José. Bendiciones. Bueno, Nos estamos viendo. Bendiciones. Nos vemos. Bueno, hasta la próxima. Vamos a invitar. sí, saludos a Chile. Saludos a Chile.